Podéis tomar asiento brevemente, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando el tercer domingo de Adviento y la liturgia de este domingo también se llama el Domingo Gaudete, Domingo del Gozo, porque ante la proximidad de la Natividad del Señor nos llenamos de gozo, de alegría. Y la austeridad, la sobriedad del color morado propio del Adviento se atenúa y entonces la liturgia adquiere un color más bien rosado para invitarnos al gozo de la Navidad que se acerca. Nosotros nos gozamos y nos alegramos hoy también especialmente porque un 13 de diciembre de hace 50 años, en 1970, el arzobispo de Madrid de aquel entonces, don Casimiro Morcillo, estuvo aquí, en esta iglesia, y bendijo el altar y bendijo este templo. Podríamos decir que fue como el pistoletazo de salida. La parroquia había sido creada 5 años antes, en 1965, había estado recorriendo varios locales y hasta que se produjo la bendición de este templo y a partir de entonces este centro parroquial se constituyó como parroquia. Y hoy nos alegramos por estos 50 años y nos llenamos de gozo también y damos gracias por estos largos años de acción de la Iglesia a través de esta parroquia en este barrio. Hemos escuchado la segunda lectura, que es un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica es una ciudad que está en Grecia, al norte del mar Egeo. Había estado allí evangelizando 2 o 3 meses San Pablo, no le había dado tiempo a profundizar y ante las conversiones de los griegos, los judíos les entró envidia, empezaron a perseguir a Pablo y tuvo que huir de noche. Y como no le había dado tiempo a explicar bien las cosas, entre los tesalonicenses habían entrado en confusión, porque Pablo había hablado de la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos y se habían hecho un poco lío, podríamos decir. Pero ¿y si Cristo viene? ¿Cuál va a ser el destino de los difuntos? ¿Y si nosotros morimos antes que venga Cristo, qué será de nosotros? Y entonces Pablo escribe una carta. Esta carta, la primera carta a los tesalonicenses. Y les dice muchas cosas, 2 ideas, os voy a decir 2. No hay que entristecerse. Como los paganos por la suerte de los difuntos. La venida gloriosa de Cristo es verdad, es incierta, no sabemos cuándo será, pero nosotros tenemos que estar en vela, les dice, despiertos, vigilantes, no apaguéis el espíritu, guardaos de toda forma de maldad, lo hemos escuchado hoy, propio del Adviento. Sed constantes en la oración, dad gracias a Dios en toda ocasión. Y dice, alegraos, dice, porque vosotros, tesalonicenses, aunque ahora estaban un poco deprimidos con ese lío, con ese cacao mental, entonces dice Pablo, alegraos porque Dios es fiel y cumple su promesa. Cristo ha resucitado y nosotros vamos a resucitar con Cristo y todos nuestros difuntos. Alegraos porque la promesa de Cristo es verdadera. Por eso, queridos hermanos, la Iglesia recuerda este texto y nos dice a nosotros, gozaos, alegraos. Y yo os quiero contar el ejemplo de un santo, que está aquí recogido en este cuadro de los mártires. Si os fijáis, en la columna de la izquierda, la tercera fila, empezando por arriba, hay una carmelita al lado del obispo vestido de rojo, se llama Edith Stein. Esa carmelita que está ahí, la tercera en la columna de la izquierda, empezando por arriba, la que está en el centro.
Esa santa y representada es Edith Stein, que murió mártir. Edith Stein participa en la Primera Guerra Mundial como enfermera y en esa Primera Guerra Mundial muere un profesor suyo, Adolf Reinhardt. Había sido su profesor, conocía muy bien a este matrimonio y con 34 años muere. La muerte había truncado este matrimonio al que Edith quería, los conocía muy bien, que estaba tan unido, un matrimonio auténtico. Y Edith quedó muy desconcertada. Era una judía que había abandonado su fe, no tenía ninguna referencia a la trascendencia. A los 21 años se había proclamado atea, no creía en la vida eterna. Y entonces la muerte de este joven esposo la dejó a ella sorprendida. No quería ir ni a visitar a su esposa, a la viuda, porque le había pedido: oye, ven a mi casa y ordena los papeles de mi esposo. Yo no entiendo de filosofía. Tú que eres su alumna y nos aprecias, ven a ordenar los papeles. Y ella se resistía. Ella no se sentía con fuerzas para abrazarse a esa viuda a la que suponía quebrantada, sin esperanzas, porque a ella le había visto siempre feliz, dichosa, al lado de su esposo. No quiero ir. Al final, por la insistencia de la señora Reinhardt, ella fue, y ¿cuál fue su sorpresa? Que esperaba encontrar a una mujer aplastada por el destino y encontró a una viuda. Es verdad, todas las fibras de su corazón estaban doloridas, pero un dolor lleno de esperanza, porque ese dolor por la pérdida de su marido le había hecho brotar la esperanza, la fe, la resignación, y veía cómo la muerte de su esposo había sido una cruz y una participación en la cruz de Cristo. Dice Edith Stein que quedó desconcertada al encontrar esa mujer creyente. Edith Stein todavía no se convirtió. Reconoce que este primer suceso fue el primer golpe a su increencia. Esto ocurrió en 1917. En 1922, con 31 años, Edith Stein recibió el bautismo. Pero este suceso, el primero, que le hizo abrir un poco los ojos, porque era una mujer que tenía esperanza en la vida eterna. Queridos hermanos, hoy, tercer domingo Gaudete, nos llenamos de gozo, de alegría por la venida de Cristo, porque Él es fiel en cumplir sus promesas, decía Pablo a los cristianos de Tesalónica. La vida eterna se hace presente en Cristo Jesús y su promesa no deja de cumplirse. Damos gracias a Dios por estos 50 años y damos gracias al Señor también por hacernos recordar que estamos llamados a la vida eterna y que Él ha vencido a la muerte. Que así sea.